Y hoy fue inaugurado el nuevo acceso al Templo Mayor, desde luego el Templo Mayor de la Ciudad de México, luego de 7 años de trabajo. Son 7,000 personas las que justamente cada 12 meses visitan esta serie de restos del recinto sagrado de México, Tenochtitlán. Y a partir de hoy, quienes lleguen a este museo podrán mejorar su experiencia al apreciar algunos de los vestigios hallados en tiempos recientes. Entre ellos, la mitad de Cuauhtitlán, con una plataforma circular con cabezas de serpientes sobre las que se incineraban los restos de los gobernantes mexicas, vestigios de un encino de 500 años de antigüedad, más o menos lo que se estima, date este ejemplar, y un piso con 26 lápidas que narran el mito del nacimiento de Huitzilopochtli. Escuchemos a Cristina García Cepeda, quien es secretaria de Cultura Federal. Esta mañana estamos aquí conmemorando dos muy significativos aniversarios: los 40 años del hallazgo de la diosa de la luna y los 30 años de la creación del Museo de Sitio. A esta celebración se suman estas nuevas instalaciones que ahora nos permiten apreciar en su esplendor esta zona arqueológica ubicada en el corazón de esta querida Ciudad de México, que guarda secretos sobre nuestra identidad.